Dios nos bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo esté en sus corazones en estos momentos. Finalmente vamos a llegar al bloque final que habla acerca de Dios y de las maneras y formas que Él se ha manifestado para dar testimonio de sí mismo y de las Escrituras que Él nos ha dado, para dar testimonio de su existencia y de sus planes y de las preciosas y grandísimas promesas que debemos creer que Él nos ha dado, porque nos ha probado que todas las cosas que Él promete las cumple. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar acerca del tema del Espíritu de Dios. He llamado este bloque el Consolador, y es menester que hable de esto porque las Escrituras mismas, la Biblia que tenemos nosotros en nuestras manos y que hemos estado leyendo, es producto de la inspiración del Espíritu de Dios que vino sobre ciertos hombres en la historia de la humanidad y les mostró todas estas cosas para que ellos las escribiesen y así poder, a través de todas las edades, todos los seres humanos, tener la oportunidad de conocer al Dios de ellos. Es una obra muy grande. Y el Espíritu de Dios, como les dije en las enseñanzas anteriores, el mismísimo Espíritu, cuando todo fue creado, cada cosa que era creada, era colocada en su lugar en orden y se mantiene en orden. Todas las órbitas, los planetas, el Sol, todo se mantiene en perfecto orden después de que fue creado, por el poder del Espíritu de Dios. Y hemos hablado y hemos probado por las Escrituras que cuando caminamos por la calle nos movemos en Dios y somos en Él. Pero hay una porción sin medida de ese Espíritu, una porción de ese Espíritu que fue puesto en Jesucristo cuando Él fue bautizado en el río Jordán. Y entonces hay una confusión muy grande en nuestros días acerca del Espíritu Santo. Y producto de muchos predicadores falsos, tengo que decirlo siempre, inventores de cosas, hombres espiritistas, milagreros, y hombres que se han apartado de las Escrituras, han hecho pensar a muchas personas que el Espíritu que se mueve entre ellos es el Espíritu Santo. Y las personas han sido, por así decirlo, poseídas por este espíritu de error que se está moviendo, que es un espíritu de adivinación. Estas personas comienzan a adivinar la vida de otras personas, sucesos de otras personas, y se la pasan adivinando y escuchando voces y alegando que el Espíritu Santo les está hablando, como si el Espíritu Santo viniera entre nosotros para estar jugando y metiéndonos en la vida de las personas a cada momento y a cada rato, y hablarnos a cada rato, todos los días nos habla y nos dice cosas, según ellos. El Espíritu de Dios no es un espíritu de adivinación. La Biblia dice un espíritu de amor. Es más, dice más específicamente, espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Y esta herejía acerca del Espíritu Santo que se ha regado en todas las denominaciones pentecostales principalmente, ha ido tan lejos en esto que han hecho han hecho creer a las personas a través de libros, y predicaciones y enseñanzas y todo esto. Y eso usted lo puede ver en las librerías y en muchos lugares. Han convencido a las personas de que inclusive hay que orar al Espíritu Santo. Y usted escucha gente orando y diciendo, Espíritu Santo, dime esto, Espíritu Santo, dime lo otro, Espíritu Santo, orando al Espíritu Santo. Entonces, yo les voy a retar a todos los que me escuchan este mensaje que estoy hablando ahora mismo. Van a haber ciertos retos que el próximo mensaje ya mayor, la próxima enseñanza, van a haber muchos retos ahí. Pero yo les voy a retar a ustedes a que me encuentren a un profeta o a uno de los hijos de Dios del Antiguo Testamento, o a alguno de los apóstoles, o al mismo Jesucristo, orando de esta manera. Y por encima de todos los profetas y todos los apóstoles está Jesucristo. Ustedes saben, al Padre agradó que en Él hubiese toda plenitud y que Él tuviese la preeminencia y la importancia absoluta en todo. Y las Escrituras todas apuntan como una brújula a nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo Él se dirigió al Espíritu Santo de esa manera. Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, como si fuera esa tercera persona que la Iglesia romana, que el catolicismo romano nos ha enseñado, que se ha regado por todas estas congregaciones pentecostales y como dicen que es una tercera persona, entonces uno tiene que orar a esa tercera persona. Ahora vamos a probar que todo eso con la Escritura, vamos a probar que todo eso es una herejía y que estas personas que oran a ese supuesto Espíritu Santo están orando a espíritus de demonios, de adivinación y de espiritismo, y muchas veces lo hacen brincar y saltar y tirarse al piso y hacer un montón de cosas que usted no encuentra en la Biblia. Usted en la Biblia encuentra gente en el piso cuando tienen demonios y han sido liberados. Recuerden cómo los demonios, cuando encontraban al Señor Jesucristo en el camino y Jesucristo los echaba fuera, caían al piso y se revolcaban y todas estas cosas. O caían al piso y se quedaban ahí. En ningún momento el Espíritu Santo ha venido para echarnos al suelo, que nos caigamos de espalda y nos tengan que apañar. Tengo que hablar todas las cosas que se están viendo. Ni se ha dicho en ninguna manera que hay que estar orando al Espíritu Santo. Como que si fuera una tercera persona que recibe oración. Cuando la Escritura, y eso lo vamos a hablar en las conclusiones, la Escritura nos habla y nos enseña cómo Jesús, tomemos a Jesucristo como ejemplo, nos enseña cómo Jesús se dirigía al Padre cuando oraba, porque es el Padre quien recibe las oraciones. Así que eso lo vamos a hablar en la conclusión. Por eso es necesario que tengamos este bloque acerca de el Consolador, porque Jesús habló así, de esa manera, del Espíritu que habían de recibir los que en Él creyesen. Y esa palabra, el Consolador, la vamos a estudiar conforme a la traducción griega de esa palabra, para que veamos realmente de qué se trata, lo que Jesucristo estaba hablando con sus discípulos que iba a suceder cuando Él fuera recibido arriba y glorificado. Así que sin más preámbulos vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 11, versículos 16 al 17 y 24 al 29, un suceso que es un retrato del Antiguo Testamento de lo que iba a suceder después del sacrificio de Cristo, su resurrección y glorificación en el día de Pentecostés.
Y qué interesante ver esto suceder en el Antiguo Testamento. Porque como dijimos, todas las Escrituras son una sola cosa. No las podemos dividir y hemos estado aprendiendo cómo trazar y dividir, o sea, cómo trazar y no dividir, sino cómo trazar las Escrituras para poder llegar a Cristo a través de ellas y entender la obra de Jesucristo y la obra de Dios, ¿no? A través de la historia, desde que comenzó hasta que terminará el tiempo y entraremos en la eternidad. Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y oiga bien esto claro, y guárdeselo en su corazón. Y tomaré del espíritu que está en ti. Pero para que usted vea, ¿no? Siempre hay algo que notar en lo que leemos, porque hombres somos hombres. Pero esa palabra, tomaré del espíritu, en esta Biblia que estoy leyendo, no tengo la versión antigua a mano ahora mismo, pero en esta Biblia que estoy leyendo está esa palabra espíritu en minúscula, como si fuera el espíritu de Moisés que recibió cuando nació. ¿Comprenden? Entonces dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces ahí sucedió algo. El pueblo empezó a murmurar y todas estas cosas. Había murmurado, ¿no? El pueblo había murmurado, y a causa de la murmuración, para ser específico, a causa de la murmuración, Moisés ya no aguantaba tanta murmuración y tanta cosa. Esa carga era muy pesada para él, y por eso él oró a Dios. Él oró a Dios que hiciera algo al respecto, y por eso Dios le dijo: yo le voy a tomar el espíritu que está en ti y lo voy a poner en estos 70 ancianos y principales. Así que vamos a obviar todo lo que habla aquí de las cosas que sucedieron, el castigo, la ira de Dios que se levantó contra el pueblo de Israel, por causa de esta murmuración que ellos hicieron. Y vamos a ver cómo se cumple esto que Dios le dijo a Moisés que iba a suceder, y eso está en el verso 24 al verso 29. Verso 24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Mire lo que dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Mire esto, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, o sea, lo repartió. Imagínense eso. El espíritu que estaba en Moisés, Dios lo repartió entre 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, vuelve otra vez esa palabra espíritu en minúscula, para que ustedes vean. Traducciones son traducciones, pero la inspiración del Espíritu Santo, de la escritura original, es lo que es realmente inspirado. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad?, más adelante, cómo se manifiesta esto. Dice: y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Comenzaron a profetizar, a hablar de las maravillas de Dios,
Y profetizaron y no pararon, no cesaron de profetizar. Y algo interesante, tenían que estar 70 varones allí. Y dice que en el verso 26, y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, o sea, ellos estaban llamados a ser entre los 70 varones. Y vuelve a decir, sobre los cuales también reposó el Espíritu, con minúscula. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento, o sea que aún allá, sobre estos 2 que estaban inscritos, vino el Espíritu y profetizaron allá en el campamento, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento, o sea, no frente al tabernáculo. Entonces Josué, ¿verdad?, el que iba a ser el que guiaría al pueblo después de Moisés, este hombre, varón fiel, que casualmente Josué es Yeshua, es el mismo nombre de Jesús. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. O sea, le dijo, no les permitas que hagas eso. Impide que lo sigan haciendo. Y mire lo que dice esto. Y Moisés le respondió, y aquí está la clave, ¿tienes tus celos por mí? Y le dijo algo muy hermoso, un deseo que tuvo Moisés en ese momento. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y mire lo que dice, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Su espíritu, o sea, el espíritu de Jehová. Es un error poner espíritu en mayúscula aquí de nuevo. Me gustaría buscar la versión antigua para ver si en la versión antigua aparece en mayúscula. Es más, voy a ver si la busco, si me dan un chancecito, la voy a buscar rapidito. Bueno, efectivamente, vemos aquí que el mismo verso acá, estamos hablando de que Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, otra vez con con minúscula. Así que voy a seguir tomándome el trabajo, no sé cuántas partes se van a oír aquí, 2 o 3, pero vamos a buscarnos el trabajo de buscar en una versión en inglés para ver qué pasa. La versión en inglés, el mismo pasaje. Bueno, por eso les digo, hermanos, que uno tiene que investigar profundamente, y ese es mi trabajo, para poderles enseñar a ustedes, y ustedes no tengan que tener 30 traducciones de la Biblia o estar viendo de una en otra, sino que ese es mi trabajo de hacer estas incursiones en las Escrituras en otros idiomas. En el verso 29, en la Biblia del Rey Jaime, tengo la versión nueva del Rey Jaime, no la antigua porque no la tengo en mi poder. Todas las palabras, o sea, vamos a verlo en el verso 26, dice que los 2 hombres que quedaron en el campamento, estoy traduciendo el inglés al español, el nombre de uno era Eldad y el nombre del otro era Medad, dice, y el Espíritu con mayúscula. ¿Se da cuenta la diferencia? No puede ser que el Espíritu que trajo Moisés cuando nació se puede repartir entre 70 y cuando llega y reposa sobre ellos, entonces comienzan a profetizar. No, es el Espíritu que estaba en Moisés, y por eso lo leemos cuando mismo Dios se lo dijo: yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti. Versículo 17. Tomaré del Espíritu que está en ti, lo que tenía Moisés cuando Dios lo llamó y lo autorizó, que hizo todas esas grandes maravillas,
y sacudió una nación entera. El espíritu que estaba en Moisés. Y el verso 17 de la versión en inglés del Rey Jaime, la versión nueva, también dice ahí el espíritu. Yo tomaré del espíritu que está en ti y pondré lo mismo sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Yo quise insistir, esto no estaba planificado tener que abrir esta Biblia en inglés, pero en todas esas partes se habla precisamente de eso. Entonces Moisés le dijo a Josué, verso 29, le dijo a él en inglés, se lo estoy traduciendo directamente al español, dice: ¿estás tú celoso por mi causa? Ojalá todo el pueblo de Dios fueran profetas y que el Espíritu, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Pusiera su espíritu. O sea, estamos hablando del espíritu de Jehová, el espíritu de Dios. Y como le he dicho en otras ocasiones, es un solo espíritu. Así que ahí lo tenemos. Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés, que era el espíritu, la porción de Él mismo, de Dios, que puso en Moisés, y la repartió entre 70 y comenzaron a profetizar. ¿Se dan cuenta, hermano? Acuérdense bien de este pasaje que es muy importante, porque esto fue un tipo de Pentecostés. Moisés representando a Cristo, que cuando fue glorificado y que en la tierra se necesitaba esparcir el Evangelio, y Jesucristo no iba a estar presente físicamente más en la tierra, y no podía hacer ese trabajo de predicar el Evangelio a través del mundo entero, porque no era algo que le correspondía a él, porque ya él había acabado su obra, lo que él tenía que hacer. Entonces, al ser glorificado, el Espíritu que estaba en Cristo fue repartido sobre todos aquellos que fueron bautizados. Aún gente que no habían sido bautizadas recibieron el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Todas esas frases hablan de un solo Espíritu. Yo soy un ser humano, tengo cuerpo, alma y espíritu, y solo pertenezco a un espíritu. Y nuestro Dios tiene también, como Él es espíritu mismo, ¿no? Ya sabemos, Dios es espíritu. El espíritu que Él tiene es un Espíritu Santo. No puede ser un espíritu inmundo. Así que el Espíritu Santo no es una tercera persona que, como algunos dicen, tiene un omnicuerpo con la apariencia de un hombre. O sea, eso no puede ser. O sea, no, eso es algo falso. Otros lo ponen como la palomita, o sea, como apareció se manifestó en forma corporal como paloma, lo ponen como una palomita, y ese es el cuerpo del Espíritu Santo ya, ese es el Espíritu Santo, una palomita. Entonces estamos todos confundidos. Por eso es menester que hablemos de estas cosas que estamos hablando. Entonces nos vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Buscamos aquí, versículos 16 al 18, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y escúchelo bien. Dice, capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y mira quién está rogando, ¿no? Y os dará otro consolador. O sea, ahora lo vamos a explicar. Para que esté con vosotros para siempre. Y mira lo que dice Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo veo aquí en el cuarto, yo no veo a Jesucristo por ninguna parte.
Yo creo que usted que me está escuchando, usted tampoco ve a Jesús por ninguna parte. Pero Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Pero de qué manera? ¿De qué forma? Así que repito el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad. Miren, le llaman el Espíritu de verdad, el Señor le llama, es el mismo Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Miren esto, le conocéis, porque mora con vosotros, mora con vosotros, y aquí está la profecía, y estará en nosotros, en vosotros. Entonces dice, no os dejaré huérfanos, que viene de la palabra órfanos, del griego, que significa sin padre. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ven? Vendré. Nos está hablando ya la revelación de que cuando Él se fuera, el Espíritu de verdad, que Él habla aquí en el versículo 17, tomaría el lugar de Jesucristo con nosotros acá, mientras Él regresar. No nos dejaría huérfanos, sin Padre, porque ese es el Espíritu del Padre. Por eso el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús, el Padre de Jesucristo, el Espíritu, el Padre. Y el mundo no lo puede recibir porque no se arrepiente, no se bautiza en el nombre de Jesucristo. Y tampoco le ve ni le conoce, pero ellos estaban viendo a Jesús, quien estaba con la plenitud del Espíritu en ese momento, en Él. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, estaba ahí con ellos ahí, ¿verdad? Tabernaculizado en Jesucristo, estaba allí el Espíritu Santo. Jesucristo tenía la plenitud del Espíritu Santo. Y dice, porque mora con vosotros y estará, ya en un futuro, en vosotros. Esta es la clave de este asunto. Y dice, y reafirma, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero vemos que cuando el Señor Jesucristo se fue, y fue alzado al cielo, y le recibió una nube, ya sabemos que es esa nube, y se lo llevó a la gloria, allá al tercer cielo. Vemos que Él no vino, no vino en cuerpo, no vino físicamente. Entonces, por eso dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y acá dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces leemos un último verso, yo llamo estos versos cabecera para comenzar a enseñar. Mateo, el Evangelio de Mateo, escuche bien, capítulo 3, versículo 11, hablando Juan el Bautista, antes de que el Señor Jesucristo fuere bautizado. Y dice, vamos a leerlo, Mateo capítulo 3, verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acuérdense bien eso del fuego, ¿okay? Eso lo vamos a enseñar finalmente ahora. O sea que el que venía detrás de Juan el Bautista nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. En otra parte dice, Él es el que bautiza en Espíritu Santo.
Entonces, es esto lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Que en un momento dado, después que Él se fuera, el pueblo sería bautizado con el Espíritu Santo. Sería bautizado en el Espíritu Santo y en fuego. Sumergir. La palabra baptizos, de griego, es sumergir. Entonces, ya hemos leído todos estos pasajes y sacamos la conclusión que después del sacrificio, esto era muy importante, después del sacrificio que hizo Jesucristo y derramó su sangre y quitó el pecado del medio, y después de su resurrección, ya con su cuerpo glorificado, y después de su partida, después del sacrificio, resurrección y después de su partida al cielo, el Espíritu de Dios tomaría su lugar, el Espíritu que estaba en Moisés, ¿se acuerdan? El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios tomaría el lugar de Jesucristo. De ahí en adelante vendría sobre la iglesia. Miren lo que dijo Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el que edificó la iglesia fue el Espíritu de Dios. Y como dice Hechos de los Apóstoles, que es donde más se menciona la frase el Espíritu Santo, para que entendamos que el Espíritu de Dios iba a tomar el lugar de Jesucristo. Y no solamente tomar su lugar, sino también, como dijo el Señor Jesucristo aquí, verso 17, o Juan capítulo 14, verso 17, pero vosotros le conocéis, en la parte final, porque mora con vosotros y estará en. Y no solamente tomaría el lugar de Jesucristo en la tierra, el Espíritu de Dios, pero ese Espíritu de Dios, esa parte del Espíritu de Dios plena que estaba en Cristo, el Espíritu de Cristo tomaría, o sea, seguiría la obra de Cristo, ¿no? Manifestaría a Jesucristo y habitaría en nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes se acuerden esa parte que ya yo les mencioné. No voy a traer el versículo porque ya yo les enseñé eso anteriormente. Todo va a tener sentido ahora. Cuando Jesús le enseñaron el templo de Jerusalén y él dijo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y la gente dijeron: no, y en tantos años se construyó este templo, ¿cómo tú lo vas a destruir y edificarlo en 3 días? Y dice el Evangelio de Juan: mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Comprenden? Ese cuerpo de Jesucristo era el templo del Espíritu, el templo de Dios. La parte visible en ese momento, un templo que no era hecho de mano. Era uno de nosotros, pero estaba lleno de la plenitud de la divinidad corporalmente. Tenía el Espíritu sin medida. Él era el ungido. Entonces, llegaría un momento en que el pueblo sería santificado por la sangre de Cristo y el Espíritu que estaba en ese templo, en Cristo, así como el Espíritu que estaba en el templo en Moisés, que Dios puso una parte de su Espíritu, una parte de sí mismo. Él puede hacer eso con el mundo entero, como les he dicho, pero no es así la cosa. Él lo puso sobre pocas personas en el Antiguo Testamento. El Espíritu que estaba en Moisés fue repartido entre 70 y reposó sobre los 70 y profetizaron, tipo de Cristo. Asimismo, el Espíritu
que estaba en Cristo, después del sacrificio, que éramos limpiados y que éramos quitados, ¿verdad? Que éramos limpiados de todos nuestros pecados y santificados por la sangre del Cordero, entonces Él tomaría el lugar, ¿verdad?, de Cristo en la tierra, pero habitaría en nosotros, haciendo de nosotros templo de Dios, a pesar de nuestra naturaleza pecadora. A pesar de que tenemos una naturaleza pecadora, como la sangre fue derramada y fuimos santificados por ella, entonces Dios nos convierte a nosotros en su templo y derramó su espíritu en Pentecostés sobre hombres nacidos de mujer y de hombre, hombres como usted y yo, mujeres, a pesar de nuestra naturaleza, que todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa porque no hemos llegado todavía a ser transformados. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y esto se hizo realidad y nos convertimos ahora nosotros. Mire, Jesucristo en los días de su ministerio era el templo, pero cuando Él se fue y derramó su espíritu, que había prometido que derramaría, entonces convertiría a todo el pueblo, a la iglesia, derramaría su espíritu en toda su iglesia y seríamos nosotros convertidos en templos del Espíritu Santo. Les voy a leer unas escrituras. Y la primera cita que les doy es Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Aquí dice la escritura, mire lo que dice el apóstol Pablo, mírenlo, para que usted vea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, es lo mismo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nos está diciendo, somos templo de Dios. Es para que usted vaya empezando a percibir lo que esto significa, hermano. Porque la gente dice, yo tengo el Espíritu Santo, y su vida demuestra que tiene cualquier otro espíritu menos el Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora. Como cuando Jesús decía, el Padre está en mí. Él decía eso. Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y más aún dice la Biblia, en el verso 17 dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, si usted destruye su cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Al venir el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de nosotros, y hacer morada en nosotros, como Cristo dijo que el Consolador estaría en nosotros, hace que nuestro cuerpo, nuestro templo, el cuerpo el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, sea santo. Así que ahí está la palabra. Y esto lo insiste el apóstol Pablo en la misma epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6, verso 19. Dice la Escritura así, de la siguiente manera, hablando de la fornicación, eso lo vamos a hablar pronto, donde dice que hay que huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero entonces en el verso 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
¿Se dan cuenta? Entonces acá dice, templo del Espíritu de Dios. Y acá en el versículo anterior que leímos, en capítulo 3, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y acá dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Será que es otro espíritu? No, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios es el mismo espíritu. Esto de estar haciendo diferencia entre las cosas y estar sacando conjeturas, el resultado de todo esto que han hecho estas personas son esta confusión que vemos en la religión. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? O sea, y dice, ¿y que no sois vuestros? O sea que ya su cuerpo, hermana, su cuerpo, hermano, ya no le pertenece cuando usted recibe el Espíritu Santo. Ya yo no soy mío, ya yo no me pertenezco, ya este cuerpo ya no me pertenece. Ya este cuerpo le pertenece al Espíritu de Dios, por tanto le pertenece a Dios, porque Él está en mí, si es que el Espíritu Santo mora en mí. Porque el verso 20 aclara todo, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué? ¿Ese precio cuál fue? La sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya Dios compró nuestro ser, nos compró por completo, espíritu, alma y cuerpo, para que no hagamos lo que queramos, lo que nos salga de nuestro corazón engañoso, para que no hagamos lo que nos da la gana, como muchos lo hacen. Pertenecemos a Dios, hemos sido comprados con un precio que no tiene comparación con nada, a precio de sangre pura en la cruz del Calvario. Y como Él nos compró como templo, derramó su espíritu, o derrama su espíritu sobre nosotros, y nosotros nos convertimos en morada del Dios viviente. Y todo esto es parte del orden de Dios con las cosas. Porque tenemos que entender que Dios ha manifestado tres oficios. Dios se ha manifestado haciendo tres obras, manifestándose de tres grandes maneras para que el mundo pueda conocerlo. La Escritura dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces Dios en las Escrituras lo vemos manifestado, y eso lo vamos a ampliar un poco más adelante en otro bloque. Pero ahora les quiero hablar acerca de Dios como para que ustedes vean el cuadro completo de todo lo que hemos hablado. En el Antiguo Testamento, cuando la gente no podía ni siquiera tocar el monte Oreb, porque si no lo iban a apedrear o lo iban a tirar una flecha, cuando Dios enviaba a la gente, a su pueblo, a matar niños y abrir vientres y destruir a todas las naciones de la tierra prometida, y donde había tanta sangre derramada y tantas guerras, donde las personas como Acán, que se quedó con el anatema, un manto babilónico, un lingote de oro, unas cosas que tomó del anatema de Jericó, Dios lo mandó a apedrear a él, que fue el que cometió el pecado, y murieron apedreados, no solo él, sino su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, los apedrearon, porque habían turbado el campamento de Dios y habían sido derrotados por los de Ai. Imagínense, en el Antiguo Testamento vemos un Dios temible. Dios se manifiesta de una manera temible sobre el pueblo, ¿verdad? Sobre el pueblo. Pero mire de años después,
a través de los siglos Dios preparó todo y a su debido tiempo, entonces se cumplió la profecía: he aquí la Virgen concebirá y dará un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces en el Antiguo Testamento era Dios sobre el pueblo. Y cuando Jesús apareció y se manifestó públicamente, entonces era Dios con el pueblo. Dios con nosotros. Y cuando hizo el sacrificio, todo el propósito de Dios es eso, que nosotros tengamos la naturaleza de Él. Entonces, cuando Él hizo su obra y derramó su sangre, entonces se manifestaría la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo hoy mismo, que entonces es, después de que Jesús se fue, Dios se manifestó en el pueblo. O sea, Antiguo Testamento, Dios sobre el pueblo. Jesús en su ministerio, Dios con el pueblo. Y a partir de Pentecostés, Dios, el mismo Dios, en el pueblo. En el pueblo. Convirtiéndonos en templo del Espíritu de Dios, en templo de Dios. Por eso es que usted ve que los primeros apóstoles hacían cosas increíbles. Entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a leer una cita de Romanos capítulo 8, voy a buscarlo, está en Romanos capítulo 8, versículo 9, sencillo de leer, mire lo que dice aquí: mas vosotros no vivís según la carne, así debemos estar nosotros en esa condición, sino según el Espíritu. Y mire lo que dice Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, si el Espíritu de Dios no nos convierte en su templo, si Dios no nos convierte a nosotros en templo de Dios, nosotros no podríamos vivir según el Espíritu. Viviríamos según la carne, como vivimos desde que nacimos. Por eso dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, es lo mismo, mora en vosotros. Y mire esta frase tan fuerte, que la gente no le presta atención: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que estamos hablando del mismo Espíritu de nuevo, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que se manifestó en Cristo cuando Él hizo todo lo que hizo aquí estando en la tierra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano. Entonces ahí está. Ahí está, y vamos a seguir leyendo. Pero si Cristo está ¿se da cuenta? Lo que leímos acá en Juan, dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Pero de qué manera? Volveré a vosotros a través de mi Espíritu. Se lo explico con más claridad. Jesucristo regresó a su iglesia, pero en la forma del Espíritu, el Espíritu Santo, repartiendo de su Espíritu a todos los que creían. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, tenemos a Cristo en nosotros. Y dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí está el cierre de este versículo, de este pasaje. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mire cómo Él juega con todo esto, ¿verdad? Cuando me refiero a que juega, es como Él habla de que se trata de una sola persona y de un solo Espíritu.
Ahora dice aquí, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios levantó de los muertos a Jesús. O sea que el espíritu de Cristo es el espíritu de Dios. Por eso Jesucristo es Dios, como lo vimos en el mensaje pasado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estamos llegando ahora, ¿verdad? ¿Qué es esto del Espíritu Santo? Es Dios morando en el pueblo, morando en el creyente, en el discípulo, en el ministro, en el profeta, en el pastor. Así debería ser, en cada uno de nosotros, como pasó en los tiempos de Moisés, que Dios sacó del espíritu que estaba Moisés y lo repartió entre 70 ancianos y comenzaron a profetizar. Entonces allí se manifiesta la palabra, y es que este es el espíritu que estaba en Cristo, que fue repartido, y ese espíritu es el espíritu de Dios, el que levantó de Jesús a los muertos. Así que ese espíritu del que levantó de Jesús a los muertos mora en nosotros, y ese mismo espíritu era el que estaba en Cristo, y por eso dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Puedes congregarte en 1000 congregaciones, puedes leer la Biblia 300.000 veces, puedes hacer todo lo que quieras que hacen las religiones, y puedes aún decir que Jesucristo es tu Señor. Pero si el Espíritu de Cristo, porque ahora vamos a ver cómo podemos identificarlo, ¿verdad? Porque eso es importante, no mora en ti, entonces tú no eres de Cristo. Y lo que se quiere con todo esto es que el Espíritu de Dios more en nosotros, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, como lo hizo en el pasado. Porque hemos nacido en la peor de todas las edades de la iglesia, y hemos sido adoctrinados de muchas maneras, y hemos pasado por mucha mentira. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo que el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu Santo, es el Espíritu que estaba en Cristo. Yo les voy a leer Gálatas 4, a leerles ese versículo, Gálatas 4, capítulo 4, sí, Gálatas, capítulo 4, verso del 4 al 6. Y dice la Escritura, mire esto, mire cómo lo dice poco a poco, ¿verdad? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿no?, la humanidad, ya eso todo lo enseñamos, y nacido bajo la ley, porque Él sí cumplió la ley al 100%, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, porque nosotros todavía no hemos sido manifestados como hijos de Dios. Nosotros hemos sido adoptados. Nosotros no somos hijos de Dios como Adán y como Jesucristo. No, que fueron por milagro, por creación. Eso lo seremos por el milagro de la resurrección, de la transformación. Entonces llegaremos a manifestarnos. Pero lo que nosotros somos hijos de los hombres, porque nacimos por ustedes saben, ¿no?, la unión de nuestros padres, nacimos en pecado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el cumplimiento del tiempo, porque eso tenía su tiempo, nacido de mujer, así como nosotros, y nacido bajo la ley, así como nosotros nacimos bajo la ley y no la cumplimos, pero Él sí la cumplió.
Lo hizo, ¿no? La cumplió por nosotros, para tomar nuestro lugar, para que redimiese, o sea, comprara, ¿ah?, para atrás a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, a fin de que seamos hijos de Dios por adopción. Eso es lo que usted y yo somos, ahora mismo, en estos momentos. Somos hijos de Dios por adopción, adoptados, hasta el momento en que seamos manifestados. Dice, y por cuanto sois hijos, ¿verdad?, Dios envió a vuestros corazones, mire lo que dice aquí, el espíritu de su Hijo. ¿Vio? Dice, no es la tercera persona de la Trinidad, hermano. El espíritu del Hijo de Dios, el cual clama, dice la Biblia, Abba, Padre. ¿Ven? Abba, Padre, clama, Padre, así como Jesucristo clamaba, Padre. Quedamos nosotros, después de ser redimidos, con ese espíritu que clama igualito, Abba, Padre. Por cuanto somos hijos ya adoptados, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y esta frase se repite 2 veces más en la Escritura, y la vamos a leer. Y primero lo vamos a leer de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo haremos en el siguiente mensaje de este bloque, porque se nos fue el tiempo rápido, ya estamos en 56 minutos. Para no interrumpir, voy a suspender aquí para buscar esos pasajes de la Escritura donde se menciona la frase Abba, Padre. Así que suspendemos aquí, hermanos.